A recibir en nuestro plató a Santiago Frago, nuestro sexólogo. Adelante, Santiago. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, Santiago, ¿qué hace frío? ¿Entramos en calor? Venga, pues vamos a por la primera duda de los aragoneses. ¿Qué hacemos para no aburrirnos con nuestra pareja? Venga, Santiago. yo sé que hay gente muy malévola que estará pensando en cambiar de pareja, ¿no? Cambiar de Alguno pareja. incluso lo ha Tiene dicho la por misma voz ahí. que la duquesa de Alba, tengo que decir. ¿Señora o Santiago? Ya No, sabes, la que, ya señora. sabes que la monotonía, Sí. la Real Academia la define como falta de variedad, ¿vale? Bien, pero creo que no se refiere a falta de que habría que cambiar de pareja, Sí. sino a cambios, modificar dinámicas en la relación. Aquí se ¿no? ríe mucha gente, Santiago, pero eso le pasa a más de uno. Hombre, vamos a vamos. ver cómo podemos romper con la Un monotonía. espejito, los espejitos Sí, yo creo ayudan que habría mucho. que plantearse inicialmente una pregunta, ¿no? ¿Qué harías tú si no tuvieras pareja? Es decir, ¿qué cosas te gustaría hacer, no? A partir de ahí ya, bueno, vemos bien. y en qué punto esa pareja limita lo que me gustaría hacer. A partir de ahí simplemente es plantearlo, hablarlo con la pareja y también hay que decirlo. Hay que convivir con una cierta dosis, no digo de monotonía, pero de cierto conflicto de pareja, en fin, darse cuenta que esto no son los Reyes Magos ni los mundos de Yuppie, en fin, que yo creo que... Más de uno hubiera querido Sota, caballo y rey. Hubiera Bueno, querido yo creo que sí. su- Lo que pasa es que bueno, hay que gestionar un poco la dinámica de la relación, hay que hacer revisiones de en cada momento qué es lo que necesitamos, qué nos gustaría hacer, cómo sorprender a la pareja, hacer de un día cotidiano un fin de semana, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Que creo que conviene un poco Creatividad. trabajarlas en pareja, Saber ¿no? combatir en definitiva la Creatividad. rutina, que no solo es lesiva para la vida sexual. Yo creo que la rutina, si no rompes con ella, es incluso lesiva para la propia relación personal, en la vida cotidiana. Y Yo sobre creo que todo invertir en pareja. Yo creo que dedicamos poco a estar Ah, me solos encanta en esa pareja. frase, invertir en pareja. Sí, no tanto en los hijos. No, invertir en pareja, tiene toda la Bueno, razón. chicos, Sí, Invertir. dedicarse un poco a la relación. Yo creo que estamos un poco muy expuestos a la familia, a los hijos, ¿no? Sí, Yo creo que que conviene un poco... otras prioridades que adoptamos y descuidamos lo que creemos que va a Buenísima ser esa para frase, siempre. Y no invertir es en para pareja. siempre si no lo cuidas. Hay que meter madera a la máquina. Pero No también solamente hay que meter. bajar a veces Bueno. los ideales que uno Ya piensa. sabéis que hay que invertir en pareja. Invertir. Nosotros, Sergio, vamos a centrarse en ir lo que hay. invirtiendo, Venga, vamos a invirtiendo ver. en aragoneses, resolviendo las dudas Venga. que tienen. Venga. ¿Hay una edad máxima para tener relaciones sexuales? ¿Tiene miedo o qué? Sí, lo digo como con miedo. No, hombre, yo creo que la única... no hay discapacidad sexual por razón de edad. Es decir, yo creo que aquí los límites los marcaría el estado de salud, el tener o no pareja y el tener Y deseo, también ¿no? tener una pareja es básico. No, porque tú puedes alquilar. No, hombre, y también hacerse fiestas privadas. Hombre. No pienses siempre en alquilar. Claro. Aquí vamos a normas ¿Vale? legales. No, vamos, es que... Vamos, que no hay una edad, que no te Que dicen no a hay una partir edad. de ya No, no que se no, puede, no hay sino una que depende edad. un poco Está de claro cada que no, uno. Para no, el sexo sí, no hay aquí me edad. creo que no hay ninguna edad, yo creo que en ese sentido no hay problema. Pero no hay una edad, pero yo supongo, y esto es un límites. deducir, que apetecerte te apetece menos, ¿o no? Por el hecho de Iría también con el nivel. Yo creo que realmente no se dan cuenta. más años. Por el claro, más Es años. proporcional Mira, la señora se ríe. Yo tampoco lo tengo claro, O por de eso. diferente manera, ¿no? o es inversamente proporcional. Yo creo que el A ver, deseo va aumentando con la edad. Sí. Va aumentando, Porque ¿verdad? Pensar que el deseo es un tema de madurez, en el sentido de que pues gente muy joven no tiene deseo. Va aumentando, se va poniendo todavía peor. Claro, esto. es que... Qué horror. Vamos a ver. Si hay por ahí una oración que dice, Señor, si me quitas las fuerzas, quítame las ganas. Claro, totalmente. El deseo es verdad. muy No lo sabía sabio yo, y se pero adapta y se adecua. me gusta. en cada momento, Por eso ¿no? digo que esto gusta. es maravilloso. Sí, yo creo A medida que va creciendo tu potencial de edad, va creciendo tus ganas. La Pero gente tanto muy en la joven mujer tiene como en el hombre. ilusiones y no tiene deseo. Lo cual está muy bien, la ilusión, es muy baja. Básica. Pero ¿esto ocurre también en el hombre y en la mujer? ¿Es igual en Sí, la...? sí, no, hombre, yo creo que el deseo del hombre es mucho más estable y lineal Y el de la la mujer es el que mujer es fluctúa mucho más mucho más. fluctuante porque le afectan muchas más variables que podemos entretenernos en comentarlas, ¿no? Pero Temas eso no puede, domésticos. eso puede duda, ser otra no es pregunta, duda. una duda Sí, para sí. la semana que Yo viene, creo que el sí. deseo del hombre y el de la mujer. Diferencias, ¿no? Sí, diferencias. Vamos, algún punto en común seguro que tiene. Santiago Frago, muchas gracias por estar con nosotros. Carmelo, gracias también, ¿eh? Que va a la consulta. Muchas gracias, Carmelo. Ya, Y ahora...